Muy buenas noches. Damos gracias al Señor por poder estar juntos. Es un gozo poder reunirnos, es un gozo poder cantar a nuestro Dios, recordando, como hemos cantado, la obra de gran amor que ha hecho por nosotros, donde se ha humillado hasta lo sumo, hasta la muerte, donde hemos también cantado que Él, en su gracia, un día vino a este mundo, murió en esa cruz y un día también vendrá por nosotros. Esa es nuestra esperanza, una esperanza de gloria que nos transforma, que nos perfecciona, nos hace vivir conforme a la voluntad de Dios, que estemos con nuestros ojos puestos en los cielos, en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y hemos comenzado en este capítulo 2 una segunda sección que en realidad es el tercer estudio del capítulo 2. Estamos del versículo 6 al 12. Hemos titulado esto La manifestación del anticristo bajo la soberanía de Dios, y hemos observado algunas cosas. Principalmente hemos detallado que íbamos a separar en 4 el estudio. La vez anterior solamente desarrollamos el primer punto. Los 4 puntos eran la revelación del anticristo, su destrucción, el poder y su influencia. Estos eran los 4 puntos que íbamos a desarrollar. Hemos desarrollado solo el primero y hoy, Dios mediante, vamos a desarrollar los 3 siguientes. Los textos entonces es del 6 al 12 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer entonces del versículo 5 en adelante. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Que ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no obedecieron al amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Padre, te damos las gracias en esta noche por poder abrir una vez más tu palabra, tu santa y bendita palabra, porque tú a través de ella nos hablas de aquello en lo cual tú has pensado del porvenir. Nos has revelado esto en las Escrituras, y es algo en lo cual nosotros no debemos ignorar, no debemos de desconocer, al contrario, debemos estar en pleno conocimiento de ello, porque también allí se fortalece nuestra esperanza de gloria, en la cual un día te veremos a ti, Señor, en la cual nosotros también entendemos que a la luz de tu palabra no vamos a pasar por ese juicio tan tremendo que va a ser sobre esta tierra, sobre este mundo. Quien va a estar dirigiendo todo ese espectáculo de adoración va a ser el anticristo, y por lo cual, Señor, te damos las gracias, porque allí está anclada nuestra esperanza en la promesa de tu palabra. Queremos pedirte ahora que tú estés bendiciendo también a cada uno de nuestros corazones, a cada uno de los oyentes, para que también la luz de tu Espíritu iluminador que da el entendimiento sea sobre cada uno de nosotros, para poder comprender tu palabra y poder vivir conforme a ella. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hemos observado, ¿no?, entonces esta revelación de parte del anticristo, y hemos subrayado esto de manera principal, que la manifestación del anticristo es bajo la soberanía del Señor. Es decir, no va a ocurrir nada en propia voluntad del anticristo sin que el Señor lo permita. Todo y cada cosa que ocurra está permitida y bajo la soberanía del Señor. Hemos visto cómo este hombre de pecado se va a revelar. Es evidente, dice el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hemos hablado de diferentes posturas sobre este punto, de qué es lo que lo detiene, y voy a subrayar algo más que hemos mencionado la vez anterior. Y hemos dicho de que es Dios mismo quien lo detiene a este inicuo que se quiere manifestar y se quiere revelar con toda su potencialidad en contra de Dios y para engañar a todas las personas para que no se salven. Aún inclusive desde ya lo quisiera hacer, pero sin lugar a dudas, el Señor tiene todo en un orden y en un tiempo. Para que sea manifiesto es necesario en primer lugar el arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia sea llevada a los cielos, y luego de 3 años y medio donde este anticristo se va a hacer popular. 3 años y medio conocemos porque se va a firmar el pacto, como hemos leído en Daniel, y a partir de allí comienza la tribulación. Una vez firmado el pacto con el anticristo, va a comenzar la tribulación. Es decir, aquellos desastres naturales que están descritos en Apocalipsis van a empezar a surgir a partir de ese tiempo. Ahora, de esos 3 años y medio va a haber paz y seguridad. Eso es lo que se va a decir. Se va a reconstruir el templo en Jerusalén para que los judíos adoren a Dios, se van a hacer los sacrificios, pero luego de esos 3 años y medio Él va a cesar, va a hacer parar el sacrificio y se va a querer sentar en el trono, o mejor dicho, en el templo de Dios, ¿sí?, haciéndose pasar por Dios. Y va a pedir que lo adoren a Él. Ahora, en ese tiempo, una vez cumplidos esos 3 años y medio, eso que lo detiene va a dejarle rienda suelta, ¿sí? Va a dejar que haga lo que ya tiene pensado hacer Satanás a través de este hombre, el anticristo, este hombre de pecado. Ahora decíamos de que ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice el texto. Esa palabra misterio, que no la expliqué la vez pasada, quería explicarlo ahora. Es una palabra fundamental porque nos va a mostrar un misterio, no algo que no se conoce, o algo místico, no tiene que ver con lo místico, sino que tiene que ver con un hecho o un acto o un plan que está oculto, ¿sí? Tiene que ver con algo que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos aún inclusive, pero que la única forma de poder conocerse es a través de una revelación divina, es a través de una revelación de Dios. Ahora, acá el texto dice de que es un misterio de iniquidad. Ya está en acción el misterio de iniquidad. Y justamente esta palabra tiene que ver, describe algo que se ha mantenido oculto. Es algo que todavía no fue descrito en su totalidad, pero que en algún momento se va a ver, y que acá Pablo justamente está describiendo algunas cosas de este misterio que antes había sido oculta y que ahora por revelación de Dios, por revelación dado particularmente por Pablo, ¿sí?, por el Espíritu Santo, revela cómo es este misterio de iniquidad.
Y dice justamente lo que vamos a estar observando un poquito más ahora en esta noche. Dice el versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y ahí hasta que él, ahí voy a volver a subrayar que entiendo que es el Espíritu Santo el que lo detiene, justamente porque esa palabra que tenemos acá de 2 letras es un pronombre, él, está con acento, es un pronombre personal, indicando a una persona a la cual ellos ya conocían. No está escrito ahí en el texto, pero no tenemos otra deducción más clara de lo que puede ser que lo detenga. Dios, el Espíritu Santo. Ahora entonces vamos a estar observando justamente en el versículo 8, dice lo siguiente: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Su destrucción. Este es el punto número 2, su destrucción. La destrucción de aquel hombre de pecado. ¿Cómo será? Bien, el texto nos dice de una manera muy clara. Así como el anticristo se revelará en el tiempo señalado por Dios, indicado por Dios, así también, concluido su tiempo de acción, Dios lo va a destruir. Dios ha determinado, ha ordenado el tiempo en el cual se va a manifestar este hombre de pecado, este inicuo, hasta que de repente el Señor aparecerá y allí será su fin. Quiero destacar algo muy particular porque esto es algo que viene desde el Antiguo Testamento y también en el libro de Daniel, en el capítulo 11, en el versículo 45, nos muestra algo importante en esta cronología escatológica. Fíjense el versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matarán a muchos. Y plantarán las tiendas en su palacio entre los mares y el monte glorioso santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Acá vemos entonces cómo el anticristo, este hombre de pecado, va a salir a destruir, esto es lo que se llama la gran tribulación, a todo aquello que se oponga a él. Él se va a poner a todo objeto de culto y de adoración. Entonces todo aquel que no le adore a él, él va a salir a destruirlo. Va a poner sus tiendas ahí entre mares, dice, es decir, en todo el gobierno mundial. Ahora, bien claro dice el texto, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Porque cuando aparezca el Señor, nadie va a poder detener lo que el Señor ha determinado para este hombre de pecado. Y el texto en Tesalonicense nos dice bien claro: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El gobernante más poderoso e infernal de la historia que jamás se haya visto. Cuando el Señor aparezca con su voz, con el resplandor de su palabra, de su boca, dice ahí el texto, lo matará. Con el mero espíritu de su boca. Ahora, tenemos que entender algo importante. Esta palabra matar, lo matará, dice el texto ahí, no es fin de la existencia o aniquilación, como aparece en la mayoría, o sea, mejor dicho, como muchos quieren traducirlo.
pero porque se toman de la traducción de la Real Academia Española, ¿sí? Donde muchos traducen eso, fin de la existencia de la vida. Pero no ese es el sentido del texto bíblico. Aquí matar significa de manera implícita, como también lo traduce la NBI, lo traduce de una manera más clara quizás para nosotros, es derrocar, ¿sí? O derrotar. Dando a entender este término, justamente que ese anticristo, quien tiene poder mundial, gubernamental, va a ser derrotado, va a ser quitado. No solamente el anticristo, sino también todo su gobierno. De hecho, esta palabra que dice ahí el texto, que matará con el espíritu de su boca, es también una figura que viene también desde el Antiguo Testamento. Algo que enmarca el poder de la palabra de Dios. Algo que señala el poderío de su autoridad verbal, de su voz. Y dice ahí en Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, versículo 4, justamente hablando del reinado del Mesías, ese reinado milenario sobre la tierra. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y este mismo pensamiento aparece en varios textos más, como en Isaías 30:33, una comparación con Oseas 6:5. Y a su vez también aparece en Apocalipsis, y ese es el otro texto que vamos a leer, Apocalipsis, capítulo 19. Versículo 20-21, es un texto que lo voy a citar varias veces porque ahí habla justamente del fin del anticristo. Dice el texto, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, ¿sí? Es el anticristo, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, ahí nuevamente acá el texto dice la espada que salía de su boca. Es la misma referencia de aquella autoridad que tiene el Señor, que basta simplemente que Él hable algo para que se ejecute de una manera inconmovible, de una manera que tiene que ocurrir. Eso que Él ha dicho no se puede revocar, eso que Él ha pronunciado no se cambia. Ahora, esa es la destrucción de este hombre. El pecado justamente nos dice bien claro el texto. El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Una declaración paralela hace Pablo, es decir, hace dos declaraciones de cómo será ese momento. En la voz de Dios, en la voz del Hijo, del Verbo, Jesucristo, cuando vendrá, allí matará, pero también dice, destruirá con el resplandor de su venida. Es decir,
Su voz es poderosa y su presencia es poderosa. De tal manera que el anticristo queda sin poder accionar más nada. Porque la misma presencia del Señor y la misma voz de Dios tiene tal autoridad, porque Él es el soberano, el único soberano Dios, que aún hasta el hombre más poderoso, más malvado de la humanidad, se sujeta a Él. Dice ahí el texto entonces, destruirá con el resplandor de su venida. Esta palabra destruir es la misma, ¿sí? Katargeo, es en el griego, ¿sí? Que también tiene que ver con el hecho de hacer inoperante, abolir o hacer ineficaz todo su gobierno que tenía sobre el mundo. De tal manera que el Señor no solo va a matar o derrocar al anticristo, sino que también destruirá su imperio. Cristo justamente va a destruir a este hombre junto con toda su empresa, con todo su gobierno. ¿Y de qué manera lo va a hacer? La segunda parte nos dice acá, con el resplandor de su venida. Una referencia clara a la manifestación visible de Cristo mismo, quien lo hará en su potencia, en su santidad, en su gloria. El resplandor de su venida. El Señor cuando venga va a venir glorioso. Por tanto, ese advenimiento, esa aparición del Señor va a hacer que este anticristo quede completamente anulado. En Apocalipsis 19, del 11 al final del capítulo, pueden leer toda esta, con detalles, todo este suceso. Ahora dice el texto, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Acá vemos entonces de dónde procede el poder, que es nuestro tercer punto, el poder del anticristo. ¿De dónde procede ese poder del anticristo? Y el texto lo dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Su poder de este anticristo es justamente, viene o procede del mismo Satanás, de aquel ángel, quizás uno de los más poderosos en toda la creación angelical, y que se ha rebelado en contra de Dios, y que por eso él tiene su plan, su diseño, para tratar de destruir, en primer lugar, a cada persona que aún no conoce al Señor, para que no lo haga, va a tratar de generar un sistema de tal manera que las personas que no conocen a Cristo queden envueltos y enceguecidos por ese sistema. Pero a su vez también, hoy en la actualidad, este mismo Satanás, el Dios de este siglo, lo que trata de hacer es aún inclusive de incautar las almas de los creyentes, es decir, el corazón de los creyentes, para que su vida sea totalmente ineficaz frente a esto que va a ocurrir. Que su vida sea ineficaz para la salvación de otros, que su vida sea ineficaz para el servicio. Esa es la obra de Satanás, que tiene pensado en destruir a cada creyente. Porque es más, el Señor Jesús dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Ese es el propósito. Ahora, el anticristo, volviendo al texto, tiene poderes, o va a tener poderes, va a poder hacer señales, prodigios, milagros, que van a ser reales, que van a servir para engañar a muchos. Pero ese poder viene de Satanás, no es un poder de Dios. Ese poder no será suyo. En la versión de las Américas traduce esta frase, cuyo venimiento es por obra de Satanás, lo traduce de esta manera: cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Es decir, cuando el anticristo aparezca y venga, dice, eso que va a manifestar es conforme a la actividad de Satanás. ¿Y qué es lo que hace Satanás hoy en día? Engaña, con gran astucia. Lo mismo que ha hecho en el jardín del Edén, lo sigue haciendo a lo largo de toda la historia y lo seguirá haciendo aún en el tiempo de la tribulación. Ahora, dice el texto que ese gran poder entonces no será propio del anticristo, sino que es por obra de Satanás. Esa palabra obra es, en el griego es energeia, donde se traduce la palabra en castellano energía, es la palabra obra. Describe justamente el poder en acción. Es poner en acción esa fuerza o esa influencia. En este sentido es demoníaco o satánico. Esta palabra aparece muchas veces a lo largo del Nuevo Testamento. Normalmente se utiliza en referencia a Dios y al poder de Dios. ¿Sí? Hay muchos textos que podríamos leer. Vamos a leer uno solo en Efesios. Capítulo 3, versículo 7, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, conforme a la operación de su poder. Energeia, ¿sí? Energeia. Ahí aparece esa palabra. Aparece muchas otras veces más. Efesios 1:19, Filipenses 3:21, Colosenses 1:29, Colosenses 2:12, etc. Pero de manera particular en el texto aquí en 2 Tesalonicenses hace referencia al poder de Satanás. Y dice el texto acá, con poderes, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esa va a ser la forma en la cual va a actuar Satanás. Ahí aparece la palabra poderes. Esa palabra poder también podríamos decir milagros. Es decir, van a haber grandes milagros hechos por manos de Satanás. Justamente él va a hacer trucos engañosos. Aún inclusive dice que va a falsificar o va a engañar mostrando su propia muerte, entre comillas, y resucitando. Eso le dice en Apocalipsis 3, versículos 12, 14. ¿Sí? Describen básicamente este suceso. También hará manifestaciones reales del poder sobrenatural propiamente de Satanás. Va a hacer milagros. Ahora, esto me suena mucho a lo que ocurre hoy en día inclusive. En estas iglesias donde no predican el Evangelio verdadero, predican el Evangelio de prosperidad, de sanidad, de bienestar.
de ese Dios momentáneo, ese Dios temporal que suple todas tus necesidades hoy, ahora. Y no te hablan de la necesidad espiritual del alma frente a la eternidad. Y no te hablan de cómo Dios suple esa necesidad para que no te vayas a la condenación eterna. De esto mismo también habló el Señor ahí en Mateo, cuando dice que en aquel día me dirán muchos: Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. Ahí aparece esa palabra. Milagros o poderes, prodigios. No hemos hecho tantas cosas, Señor, en tu nombre. Y el Señor, que le dice: nunca os conocí, hacedores de maldad. Es decir, la fuente de poder con la cual ellos hacían las cosas no era santa, sino que era malvada. No era honesta, sino que era engañadora. Así como va a ocurrir de manera plena y total en el tiempo de la tribulación a través del anticristo. Hoy ya hay muchos anticristos, dicen las Escrituras, que hacen este trabajo, que hacen esta tarea. Salen a engañar. El evangelio de la prosperidad, del bienestar, de la salud, es un evangelio engañoso. Es un evangelio perverso, que sale del mismo infierno, del mismo pensamiento de Satanás, para que las personas no se arrepientan de sus pecados, para que no tengan conciencia o no tomen conciencia de que después de esta vida va a ocurrir lo peor si no tienen a Cristo como su Salvador. De eso se trata el evangelio de la prosperidad, de poner ese engaño, ese velo, de tal manera que las personas no puedan ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Que estén más preocupados por el hoy, por tener salud, por tener bienestar, por tener dinero, por no tener pobreza. Están más preocupados en eso que en vivir una vida santa. Están más preocupados en esas cosas que en vivir en aquello, o mejor dicho, vivir una vida de arrepentimiento y una vida puesta en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ya está en acción ahora, está en acción el poder del anticristo. Lo único que no se ha manifestado en su totalidad, porque no es el anticristo todavía propiamente en persona que se ha revelado todavía. Esto que estamos leyendo ocurrirá en el tiempo de la tribulación. Lo que por ahí describimos con la actualidad tiene que ver con estos muchos anticristos que hacen cosas justamente con un poder que proviene de los mismos demonios, pero que aún no se ha manifestado la máxima autoridad de ellos, que va a ser justamente aquel hombre de pecado que va a actuar por obra de Satanás, o con poderes de Satanás. Me dice acá el texto: gran poder y señales. Las señales justamente apuntan a quienes la realizan. Describe también los prodigios, los resultados sorprendentes que van a llevar a cabo. Cosas en las cuales van a ser sucesos sobrenaturales. Y van a ser engañados porque creerán estas cosas asombrosas. Va a ser de gran impacto, de tal manera que van a quedar estupefactos a las personas. Lo van a ver con sus propios ojos, van a ver milagros. Lo van a ver. Pero justamente lo que van a hacer estas cosas, estas señales, prodigios y milagros, es que crean a la mentira. Es decir, estas cosas que van a presentar el mismo anticristo o el hombre de pecado van a ser las evidencias o las artimañas, mejor dicho,
para que le crean a él, quien es el mentiroso. Que crean su mentira. Entonces de esta manera van a estar creyendo en la mentira. Y justamente son prodigios y señales, ¿no es cierto?, mentirosas. Los hechos van a ser reales, pero lo que va a hacer esa mentira, mejor dicho, esos hechos, es seducirlos a creer esa mentira. Van a ser justamente haciéndose pasar por Dios o como señales divinas. Ese va a ser el propósito del anticristo. El anticristo engañará al mundo con todo engaño de iniquidad. Dice el versículo 8. El versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Con todo engaño de iniquidad. Esa palabra iniquidad significa justamente vanidad o impiedad. Es de una manera injusta o malvada. Es como una redundancia que pone Pablo acá, porque justamente son engaños malvados. Todo engaño sabemos que es malo, pero este engaño tiene un fin malvado, tiene un propósito y un objetivo malvado. ¿Cuál es? Que ellos no reciban la verdad, que amen la mentira inclusive. Este hombre de pecado juntará todo el poder seductor, incontrolado y sin diluir del mal, para tentar al mundo, para que le den justamente la adoración a él. Ese va a ser el poder. Ese poder para engañar va a proceder directamente de Satanás. El propósito es para que no crean. Ahora vamos a ver entonces su influencia. La influencia de este hombre de pecado y cómo va a ir llevando a cabo su plan. Hemos dicho, el plan de Satanás ya está en acción. Lo que pasa es que al presente hay quien lo detiene. Pero cuando el Espíritu Santo le dé rienda suelta o le deje libertad para accionar, se manifestará en su plenitud o en su totalidad este hombre pecado, este anticristo. O el anticristo con un nombre en mayúscula, ¿no es cierto? Su influencia, dice el versículo 10, para los que se pierden. Allí va a estar abarcada la influencia que va a tener este hombre de pecado. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que se están perdiendo. La influencia mortal, engañosa y malévola del anticristo se extenderá a los que se pierden. Solo aquellos que son los elegidos de Dios no tendrán parte de ello. Cuando nos referimos a los elegidos de Dios, en el libro de Apocalipsis se refiere de una manera particular a los elegidos como los 144.000 judíos que van a predicar el Evangelio durante el tiempo de la tribulación. Ellos no serán engañados. Ellos van a predicar el Evangelio también. Ahora más, van a haber muchos que no son de Cristo, no forman parte de estos 144.000 y que el propósito de Satanás va a estar llegar a ellos para que no crean al Evangelio y se pongan la marca a la bestia.
Porque toda aquella persona que tenga la marca de la bestia, ya sea en su frente o en sus manos, no tendrán oportunidad nunca jamás de arrepentimiento. Y ese es el propósito de Satanás. Su influencia es llegar a cada individuo que no conoce el Evangelio. En ese tiempo de la tribulación, a cada individuo que todavía no está sellado inclusive. Justamente porque el propósito de Satanás es engañarlos, engañar a todo el mundo, y que en algún momento, en su punto cúlmine de su gobierno, lo adoren a él. Lo adoren a él. Ahora, dice el texto, versículo 10, después de la coma: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y aquí justamente va a hablar acerca de estos incrédulos. Es el último punto, los incrédulos. Que a su vez también tiene que ver con una exhortación final para nosotros. Vamos a concluir con eso. A poder confiar en la palabra revelada. Pero dice ahí el texto: por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Por qué estas personas van a perecer? Es la pregunta. No es en sí por el poder engañoso que Dios va a mandar, sino, bien claro dice el texto, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta es una idea clara y contundente. Únicamente aquí aparece esta frase, el amor de la verdad, en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo. Y justamente añade la idea de una idea persuasiva de parte de Pablo, ¿sí? Del argumento que Pablo está mostrando, de que estas personas, al no creer en el Evangelio, está evidenciando que no amaron la verdad. Los no regenerados no están perdidos eternamente por no haber oído o no haber entendido la verdad, sino porque no la amaron, porque no la creyeron. La verdad incluye toda palabra del Evangelio. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 5. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Colosenses 1:5 dice eso. La palabra verdadera del Evangelio. Es decir, no creyeron. Ni siquiera le creyeron al Señor Jesucristo mismo, quien Él mismo dijo ser la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad encarnada, Él es la verdad. Y de hecho, ni siquiera recibieron el testimonio de los creyentes.
No amaron la verdad. Y aún eso mismo sucedió cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y qué evidenciaron esos hombres? El rechazo a Cristo. A pesar de que había muchos simpatizantes de Jesús, al momento de la realidad lo terminaron gritando: crucifícale. Esto evidencia de que amaron lo que ellos mismos eran, tinieblas. Y eso es lo que sucede con este grupo de personas, entonces, que no van a ser salvos justamente porque no recibieron la verdad, no amaron la verdad, no creyeron al Evangelio. Dicho sea de paso, a propósito, ¿amas la verdad? ¿Amás la verdad en lo íntimo, dicen las Escrituras? ¿Amás la verdad de tal manera que tu vida se ve comprometido con eso? El texto dice acá: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los no redimidos no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio, dice en el capítulo 1, versículo 8, ¿se acuerdan de ese texto? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A ellos vendrá la llama de fuego, el resplandor de la gloria del Señor. Ahora, justamente estas personas no quisieron recibir el Evangelio. Ellos amaron la mentira, amaron el engaño. Y Pablo también lo dice, que iban a seguir esta corriente, engañando a muchos y ellos mismos siendo engañados. En 1 Timoteo lo habíamos leído la semana pasada. Dice el versículo 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué causa entonces Dios da rienda suelta a ese poder engañoso? Ese poder engañoso que procede de Satanás mismo. Con todas estas señales y prodigios que ya viene hablando anteriormente, va a actuar ese poder, esa energía, como hemos dicho hoy, esa operación en acción del mismo Satanás. Como él dice acá, va a enviar un poder engañoso para que crean, ¿qué cosa? La mentira. La realidad aterradora es que Dios decidirá el destino de quienes odian el Evangelio, de quienes no creen en el Evangelio, de tal manera que envía este poder engañoso, justamente para que no crean a la verdad, no crean en el Evangelio. Es por eso aún inclusive, las personas que hoy en día juegan con Dios y dicen: no, ya voy a tener tiempo, ya le voy a dar tiempo a Dios, ya voy a creer, ya voy a leer la Biblia, ya voy a orar, ya después me voy a arrepentir de todos mis pecados, ya está, ya. Que piensan, que juegan con Dios, no saben cuándo será su última oportunidad o si esa fue su última oportunidad. El anticristo en ese momento saldrá a engañar a todas las personas.
como ya hemos dicho, el texto lo dice con señales, con milagros, con prodigios mentirosos. Ahora más, allí se va a estar viendo el poder satánico en acción. Su engaño solo tendrá éxito porque va a estar ajustado o va a estar controlado por la soberanía de Dios. Es decir, porque Dios va a permitir eso. ¿Por qué va a tener éxito en ese momento ese engaño? Porque Dios lo va a permitir que así suceda. Dice John MacArthur, quienes escogen continuamente la falsedad quedarán completamente atrapados en ella. La historia de Faraón es un recordatorio sombrío de que Dios endurece los corazones de quienes insisten en endurecer su corazón contra la verdad. Fin de la cita de MacArthur. Y esto es algo claro. Personas que se endurecen en contra de Dios, Dios siempre da oportunidades, pero va a llegar un momento en donde no dará más oportunidad. Y cuando ocurra en este tiempo de la tribulación, no va a haber más oportunidad para aquellos que han creído en el engaño, que han seguido la mentira. Y sin lugar a dudas que esto va a involucrar ponerse el sello de la bestia, la marca de la bestia. Finalmente, en el futuro, Dios está al control de todo. Y ahora inclusive el mismo Satanás será un instrumento para cumplir los propósitos de Dios. No hay absolutamente nada que se escape de la soberanía del Señor. Y vuelvo a recordar el título: la manifestación del anticristo bajo la soberanía de Dios. Porque nada va a ocurrir sin que Dios lo permita. Y acá, en este texto, entonces, vemos cómo Dios va a manifestarse. Y dice, por último, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Allí va a estar el juicio de Dios de una manera correcta, de una manera santa, de una manera justa. Y bien claro es porque estas personas no creyeron. Dice ahí, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, que por medio del anticristo y el falso profeta, Satanás engañará al mundo, haciéndoles creer la mentira de que Él es Dios. Sin embargo, los incrédulos sostendrán esas creencias porque eligieron no amar la verdad, sino, bien claro dice, se complacieron en la injusticia. Porque la verdad de Dios requiere santidad. El Evangelio requiere una vida separada del mundo ahora, y así lo va a requerir también en el tiempo de la tribulación. Y por tanto, concluimos con esta exhortación de no ser incrédulos. Hoy, para el resto de la eternidad, como consecuencia. Hemos de creer a la palabra, hemos de creer al Evangelio. Y eso transforma nuestras vidas. Eso nos cambia.
Eso hace que no vivamos según el engaño, según la mentira, según lo propio de este mundo, sino que vivamos conforme a la verdad. Esa verdad que es en Cristo Jesús. Esa verdad que, como hemos dicho y hemos leído la semana pasada, que todo aquel que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. De forma aplicativa, porque hemos dicho de que este texto forma parte de nuestra esperanza, porque sabemos que nosotros no vamos a estar en ese tiempo de esa manifestación del hombre de pecado, del anticristo y de todos los juicios que va a haber de Dios sobre este mundo. Pero mientras tanto, a nosotros, ¿qué debe producir esto en cada uno de nosotros? En primer lugar, un temor reverente. Tiene que producir, si estamos viviendo de una manera que a Dios no agrada, arrepentimiento. Debe producir en nosotros un amor a Él para anhelar y amar su venida. Eso debe producir en cada uno de nosotros. Y como lo dice también en 1 Juan 3 que hemos leído, que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestra esperanza no es estéril, no puede permanecer estéril. Si has creído en el Señor Jesucristo, arrepentido de tus pecados para salvación, tiene que producir frutos. Y la esperanza produce fruto, una vida de santidad. ¿Cómo estamos caminando hoy? ¿Seguimos a la mentira de este mundo o seguimos la verdad de la palabra, la verdad del Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vivimos el día a día? El Señor quiera que podamos entonces ser fortalecidos con esta escritura, sabiendo de que nosotros ya no vamos a estar en ese tiempo. Sabiendo que esta palabra, que nosotros vamos a ser arrebatados antes de que suceda todas estas cosas, sirven, como bien lo dice en 1 Tesalonicenses 4, alentados los unos a los otros con estas palabras. Nos debe producir aliento, ánimo, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu infinita misericordia que tienes para con nosotros y con esta humanidad. Tú deseas, Señor, la salvación del pecador, no quieres la muerte. Pero también, Señor, reconocemos y sabemos de que así como ha ocurrido con Cristo mismo, que cuando Él vino los hombres amaron más las tinieblas que la luz, lo mismo ocurre hoy en día. ¿Cuántos hay que escuchan el Evangelio de Salvación? Donde tú, Señor, los llamas al arrepentimiento y las personas aman más el engaño, aman más la mentira, aman más su pecado y no quieren seguirte. Señor, si en esta noche hay alguien que nos está escuchando, está presente aquí o está mirando por los medios, las redes sociales, Señor, que tú puedas estar obrando para llevarla al arrepentimiento y que puedan poner su fe, que puedan creer en tu palabra, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y que todo aquel que cree en Él tiene el perdón de sus pecados y la vida eterna. Creemos en esto porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, también por esta esperanza que tenemos en la cual Cristo vendrá por nosotros. Y decimos, Maranata, ven, Señor. Te pedimos todas estas cosas, agradecidos por tus bondades, por tu fidelidad, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús.